El pastor de una pequeña comunidad rural llegó a la iglesia con una vieja y oxidada jaula de pájaros. Ante la desconcertante mirada del auditorio, el pastor comenzó a contar su historia. Él dijo: sucedió ayer. Mientras estaba caminando por las calles del pueblo, de repente vi a un niño que se acercaba hacia mí balanceando esta jaula. Pude ver que en el fondo había 3 salvajes silvestres, pajaritos silvestres, que tenían frío, que estaban ahí con frío y con miedo. Detuve al muchacho y le pregunté: ¿qué es lo que llevas? Y entonces el niño dijo: son solamente unos pájaros viejos. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Bueno, dice, los voy a llevar a mi casa y me voy a entretener. Los voy a molestar, a fastidiar, les voy a sacar las plumas y voy a hacer que se peleen entre ellos. Entonces, sorprendido, el pastor le dijo: pero tarde o temprano te vas a cansar. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Dice: tengo unos gatos, seguramente me lo van a agradecer. El pastor quedó aterrado por lo que escuchaba, quedó en silencio, pensando, meditando en las palabras del niño, hasta que de repente lo miró a los ojos y le dijo: ¿cuánto quieres por esos pájaros? El niño, desconcertado por la propuesta del pastor, le dijo: 100 pesos. El pastor metió la mano en el bolsillo, sacó el billete y lo puso en las manos del niño, el que desapareció al instante con los 100 pesos. Entonces, el pastor tomó la jaula, lo llevó al final del callejón a un descampado, lo puso la jaula en el piso y abrió la puerta. Y fue en ese momento que los pájaros volaron en libertad. Fue así, como dijo el pastor, fue así como obtuve la jaula que hoy tengo en mis manos. La historia que contó el pastor no es muy diferente a la historia narrada por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. El hombre vivía en libertad cuando Dios lo creó, pero pronto, muy pronto, entraría a la jaula del diablo. Y desde entonces, desde ese fatídico día en que Adán y Eva comieron del fruto del árbol prohibido, entraron en la jaula del diablo y desde entonces la humanidad está ahí dentro, esclava de Satanás y a su servicio. Ahora quiero que todos juntos podamos pensar en la reacción de Satanás. ¿Cómo debe haberse vanagloriado? Orgullosamente debe haberse presentado delante de Dios. Después de lo que hizo, de atrapar a la humanidad, debe haberse presentado luciéndose delante de Dios, vanagloriándose, diciéndole al Señor: ¿y ahora qué me dices? Los atrapé a todos. Hice una trampa, puse una carnada y los agarré a todos. Ahora toda la humanidad está en mis manos y está a mi servicio. Me imagino al Señor Jesús diciéndole: ¿y cuánto quieres por ellos? Y Satanás dijo, mirándolo desconcertado, dijo: todas tus lágrimas y toda tu sangre.
Entonces Jesús dijo, trato hecho. Y Jesús fue a la cruz, entregó su vida y pagó el precio que se necesitaba para que todos nosotros saliéramos de la jaula y viviéramos en libertad. Por eso la Biblia dice que Jesucristo nos rescató de las tinieblas satánicas, compró nuestra libertad con su sangre preciosa y a partir de entonces Dios nos liberó. Jesucristo en la cruz abrió la puerta de la jaula y todos nosotros hoy vivimos en libertad gracias a Jesucristo que compró nuestra libertad. Dale gloria a Dios, dale gloria. La historia, hermano, nos deja tres grandes enseñanzas. En primer lugar, la Biblia dice que todos están en la jaula del diablo, todo el mundo. Dice primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control del maligno. Segunda Timoteo 2:26 dice, el diablo los tiene prisioneros, están en la jaula y el diablo hace con ellos lo que quiere. La primera gran enseñanza es que aquellas personas que viven sin Dios y contra Dios están controladas por el príncipe de este mundo, es decir, por Satanás. Están en la jaula y no van a salir de la jaula a menos que Dios las libere. Y Dios no lo hará a menos que ellos se lo pidan. Dice el Salmo 102, verso 19, el Señor miró hacia abajo. Desde los cielos miró la tierra para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Es decir, Dios quiere, Dios anhela, Dios puede, Dios desea sacar a los prisioneros de la cárcel, pero es necesario que ellos se lo pidan. Y vale la pena la aclaración, hermano. Vale la pena la aclaración. Porque es difícil de creer lo que yo voy a decir. Son muchas las personas que nunca le pedirán ayuda al Señor para salir de la cárcel. Aunque saben que Dios puede liberarlas, no se lo pedirán. ¿Por qué? Porque no están dispuestas a salir de la jaula. Lástima por ellas. Se quedarán allí hasta que al final de los tiempos sean transferidos a otra jaula, aún peor, el infierno. ¿De verdad tú quieres seguir el ejemplo de esas personas? ¿Permanecer en la jaula para siempre? La segunda gran enseñanza que nos deja este pasaje es que nadie escapa de la jaula sin ayuda externa. Los que están esclavizados, aquellos que están bajo el yugo de Satanás, no pueden librarse por sí sola. Nadie puede salir de la jaula por sí solo. Es necesario que alguien desde afuera abra la puerta, igual que hizo el pastor para liberar a los pájaros. Es necesario que alguien abra la puerta y ese alguien solamente es Jesús. Dice el Salmo 146, el Señor, solo Él, da libertad a los que están presos. Por eso Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar que los cautivos serán liberados, serán puestos en libertad. Solo Jesús puede liberar a aquellas personas que están prisioneras. Él puede y Él quiere, pero no lo hará a menos que esas personas se lo pidan. Y espero que sea demasiado pronto. Porque si no se lo piden antes de cruzar el umbral de la muerte, estarán sellando su eternidad, su condenación por toda la eternidad. Hermanos, la única posibilidad de salir de esa jaula es si se lo pedimos a Dios y si se lo pedimos antes de morir. Ah, entonces tengo tiempo, pastor. ¿Cómo sabe usted que tiene tiempo?
Por eso la Biblia dice que el día de salvación es hoy, no mañana. Mañana es la mentira piadosa en la que se engañan las voluntades moribundas. Mañana es la expresión favorita del diablo. ¿Tenés tiempo? Pero el Señor dice hoy. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día en que tenemos que pedirle ayuda al Señor para poder ser libres de la jaula. No mañana, mañana no sabemos. El mañana no está en nuestras manos. En tercer lugar, la tercer gran enseñanza de esta historia es que el que sale de la jaula, el que recupera la libertad, puede volver a la jaula. ¿Cómo? ¿El diablo los agarra de los pelos y los mete ahí dentro? No puede. El diablo, aunque lo quiera, no puede meter a la cárcel nuevamente a una persona en contra de su voluntad. La persona tiene que desearlo, la persona tiene que quererlo, la persona tiene que entrar a la jaula por sus propios medios, es decir, voluntariamente, y para eso el diablo tiene que engañarlo. Tiene que poner un cebo acá adentro para que la gente corra derecho a la jaula. Y el que sale de la jaula puede volver. ¿Y cómo hace el diablo? Pone un cebo. Los engaña. Engaña a las personas que recuperaron la libertad. Hermanos, ¿ustedes creen que el diablo se va a quedar de brazos cruzados? Mientras ve que sus intereses se desvanecen y su reino se desploma. ¡No! Él lo que va a hacer, va a tratar por todos los medios que aquellos que recuperaron la libertad y que hoy están libres, caminan en libertad, entren nuevamente a la jaula, y para eso tiene que seducirlos, para eso tiene que engañarlos. ¿Cómo? Les hace creer que vivir dentro de la jaula es mejor que vivir en libertad. ¿Cuántos creyentes han sido engañados así? Qué tristeza, hermanos. Resulta ver a personas que experimentaron la libertad que Cristo les daba y después renegaron de su fe, renegaron de Dios, renegaron de la iglesia y se metieron a la jaula, solitos. Porque creyeron la mentira de que vivir dentro de la jaula es mejor que vivir en la libertad que Cristo les daba. Esas personas que un día experimentaron la libertad de Cristo, ¿cuántos creyentes así? No saben la tristeza y cómo lloramos los pastores, recordando nombres que tenemos en lista de oración, de clamor, recordando hermanos que un día brillaban, recordando hermanos que un día servían, recordando hermanos que un día ministraban desde el púlpito y hoy están en la jaula. ¿Quién los metió? Solitos se metieron ahí. Le creyeron a la mentira del diablo de que es mejor vivir en la jaula que vivir en libertad. Y no te sorprendas, porque el diablo viene perfeccionando esta jugarreta desde el Edén y siempre le da resultado. Y si no, mira el pueblo de Israel, que salió, Dios los liberó de la esclavitud del faraón de Egipto. Sin embargo, ellos que suspiraban, añoraban, lloraban, queriendo, deseando volver a Egipto, querían volver a la jaula y volvieron, aunque no físicamente. La Biblia dice que aquellas personas que experimentaron la libertad de Cristo, pero que ahora fueron atrapados nuevamente y volvieron a la jaula, el final que les espera es aterrador. Dice 2 de Pedro capítulo 2 verso 20, ellos escaparon. ¿Cuándo? Cuando conocieron al Señor Jesucristo, porque Él es el único que los puede liberar. Pero si son atrapados y dominados nuevamente, terminarán peor que al principio. Ahora, la gran pregunta que yo me hago en esta tarde, y a lo mejor algunos de ustedes o todos me pueden ayudar, porque me ha volado la cabeza en esta semana. He estado en una crisis pensando. ¿Me podés ayudar?
¿Por qué razón? Alguien que me lo explique. ¿Por qué razón una persona desearía, después de haber experimentado la libertad que Cristo te da, por qué razón una persona, después de haber recuperado la libertad, querría volver a la jaula, a ser esclavos del diablo en la jaula del diablo? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Por qué razón tantos creyentes y tantas personas que un día experimentaron, saborearon, experimentaron la libertad que Cristo les ofrecía, pero que después de un tiempo desearon, anhelaron, suspiraron, lloraron y entraron solitos a la jaula? ¿Por qué razón haría una persona eso? ¿Qué es lo que las tienta tanto a volver a la jaula? Debe haber algo ahí dentro que tienta tanto a las personas a volver a la jaula. ¿Qué es? El cebo, la carnada que el diablo puso dentro. Como él no puede obligarnos, no puede llevarnos, agarrarnos de los pelos y obligarnos a entrar, nos seduce y pone un cebo, una carnada que es casi irresistible. Y nosotros corremos a la carnada como las abejas a la miel. ¿Y cuál es ese cebo? Que es casi irresistible, que hace que las personas y los creyentes que experimentaron la libertad quieran volver a la jaula. ¿Cuál es ese cebo? La duda. ¿Qué duda? Las dudas que el diablo siembra en nuestro corazón acerca del carácter amoroso y bondadoso de Dios. Es decir, nos habla mal de Dios, nos hace desconfiar de Dios. Esa carnada ya la usó con Adán y Eva y le dio resultado. Y desde entonces la viene perfeccionando. Les hizo creer a Adán y Eva que algo les faltaba para ser felices y que ese algo se lo estaba quedando Dios. Les hizo creer que había algo que ellos podían tener para ser plenamente felices, que Dios se estaba quedando con su felicidad. El diablo vino a avivarlos. Muchachos, avívense. Ustedes podrían ser totalmente felices y no lo son porque Dios se está quedando con tu felicidad. ¿Cómo que no eran felices Adán y Eva? ¿No lo tenían todo? Sí, lo tenían todo. Tenían el matrimonio perfecto. Wow. Tenían la familia perfecta. Eso ya es suficiente, ¿no? Tenían la salud perfecta. Tenían el trabajo perfecto, el ministerio perfecto y la perfecta comunión con Dios. No les faltaba nada. Sin embargo, el diablo les hizo creer que les faltaba algo. Y que ese algo que les faltaba para ser felices, Dios no se lo quería dar. Dios se estaba quedando con su felicidad. ¿Qué era ese algo? Dice Génesis capítulo 3, verso 5. Dios sabe, le dijo el diablo a Eva, Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán del árbol que Dios no quería, comprenderán todo mejor, es decir, van a adquirir sabiduría y van a ser como Dios. Ustedes no son felices. Ah, ¿de veras no somos felices? Porque ellos tienen todo. Y el diablo sembró esa semillita en su corazón diciéndole, ustedes no son felices. Y Dios se está quedando con su felicidad. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que Dios no los amaba. ¿Qué clase de Dios, qué clase de buen Dios tienen ustedes que no quiere que ustedes disfruten de las cosas buenas de esta vida? Llegaron a la equivocada conclusión de que Dios no los amaba, porque si Dios los hubiera amado, hubiera permitido que ellos fueran como Dios y que tuvieran más sabiduría. Pero Dios no lo estaba permitiendo, porque Dios no los amaba. Y ellos creyeron a la mentira de que les faltaba algo para ser felices y que ese algo Dios se lo estaba prohibiendo, Dios se lo estaba quedando.
El diablo trabaja de la misma manera con nosotros, es la misma carnada, es el mismo cebo. Y si nosotros no somos felices, la culpa la tiene Dios. ¿Ah, no? Mira a tu alrededor. Escucha lo que la gente dice. Cuando la gente tiene un problema, ¿contra quién despotrica? ¿Contra el diablo o contra Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando a mí me hacían esas cosas feas de niño? ¿Y por qué Dios permite tantas injusticias en esta vida? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mis hijos? ¿Y por qué Dios permite que esto le pase a mis hijos? Ahora escuchad los creyentes. ¿A quién? Creyentes. Que dicen, la vida es corta, pronto se acaba, yo quiero vivir la vida, quiero disfrutar el momento, quiero ser feliz, como si Dios se lo prohibiera. Todas esas personas creyeron la mentira de Satanás, creyeron la mentira de que vivir a la manera de Dios, de que vivir sirviendo a Dios y a la manera de Dios te priva de las cosas buenas de esta vida. En definitiva, creyeron a la mentira de que vivir a la manera de Dios no te hace feliz. Porque siempre hay privaciones y Dios siempre te quita cosas. Y si no te las quita, no te las da. Y entonces el diablo dice, mira, levanta la mirada, avívate, avívate, avívate. Mira, eso lo podrías tener. Eso que te falta lo podrías tener. Mira, mira qué bien. Mira qué bien se ve él. Mira qué feliz es en su matrimonio. Mira cómo está prosperando en sus negocios. Mira qué bien le va. Mira qué bien se ve. Tú también lo podrías tener. Y entonces nos empuja a buscar la realización y la felicidad por el camino de la desobediencia. Nos empuja a entrar a la jaula. Como Dios no te quiere dar lo que te está faltando para ser feliz, nos empuja a que usemos el libre albedrío para que vayamos y tomemos, como Eva y como Adán, que tomemos, que procuremos por nuestros propios medios aquella cosa que Dios no te quiere dar. ¿Qué es lo que te falta para ser feliz? Has caído en la trampa del diablo. Porque si yo digo que si tienes a Dios, tienes todo para ser feliz y tú no aceptas esa declaración, caíste en la trampa del diablo. Bueno, pastor, pero porque usted tiene hijo y porque usted tiene esposa y porque usted tiene una casa. Caíste en la trampa del diablo. De que algo te está faltando para ser feliz y que Dios se está quedando con tu felicidad. Dios no te lo quiere dar. Y Dios no te lo quiere dar porque Él no es bueno. ¿Qué clase de Dios es ese que no quiere que disfrutes de las cosas buenas de esta vida? Si vos lo podés tener. ¿Qué es eso de serle fiel a una mujer durante toda la vida? ¿Qué es eso de no darse unos pequeños lujos y unos pequeños deleites? ¿Qué es eso de ser fiel en los negocios y transparente en los negocios? Así no vaya a ningún lado. Mira ese. Y te empuja a la desobediencia y te empuja a la realización, a buscar la felicidad por la vía de la desobediencia. Te empuja a la jaula. ¿Qué te falta para ser feliz? Porque si tú crees que con Dios no se puede ser feliz, y tú crees la mentira del diablo de que Dios se está quedando con tu felicidad, entonces estás en la trampa, estás en la jaula. Nuestro Dios. ¿Y qué hacer, pastor, entonces para evitar caer en la trampa, para vivir en libertad y evitar caer en esa trampa? Número 1, no escuches al diablo y rechaza toda palabra y toda mentira que el diablo viene para torturarte. Te tortura siempre en el mismo área, porque sabe por dónde hacerte caer. El tormento mental, el tormento espiritual, casi siempre es en el mismo área. Porque él encontró una beta. Él encontró que ahí hay una duda.
En lo más hondo de tu corazón hay una duda acerca de Dios, de que Dios se está quedando con tu felicidad. Y no puedo entender por qué Dios no me da esto que tanto anhelo. Duda. Eva tendría que haber dicho, yo no entiendo por qué. Pero si fuera bueno, Dios permitiría que yo tome de ese árbol. Evidentemente no debe ser bueno para mí, así que andate. No, pero ella dijo, ¿de verdad? ¿De verdad que yo puedo tener eso? Y empezó la duda en su corazón. Y Dios, el diablo, dice que lleva un registro exhaustivo de cómo hacer caer a cada hijo de Dios. Es decir, guarda un archivo con tu nombre y donde sabe exactamente qué hacer para hacerte caer, qué hacer para meterte en la jaula. Él sabe dónde te vas a desmoronar. Él sabe qué hacer. Él trabaja full time para llevar a cabo ese propósito, hacerte desmoronar, hacerte caer. Él sabe cómo hacerlo. Por eso trabaja, insiste siempre en la misma área. ¿Qué es lo que dice el archivo del diablo en cuanto a ti? ¿Dónde él sabe cómo hacerte caer? ¿En qué área? ¿Será en el área de la sexualidad? ¿La inmoralidad? ¿La pornografía? ¿El adulterio? ¿La infidelidad? ¿La homosexualidad? El diablo lo tiene todo registrado. A lo mejor no es un pecado grosero, ni es un pecado físico, ni es un pecado sexual, pero es un patrón de pensamiento, de actitudes, de inseguridades, orgullo, vanidad, rebeldía, miedo, ira, bronca, cosas no resueltas del pasado, que te hacen ineficaz, que cuando son permitidas todas esas cosas, te hacen ineficaz en el reino del Señor. A lo mejor tu problema es la inseguridad. ¿Necesitas reconocimiento para funcionar mejor? ¿Eres adicto a la aprobación de los demás? Si no te aprueban y si no reconocen el trabajo que haces, ¿podrías funcionar de la mejor manera? El diablo lo tiene todo registrado. A lo mejor tú crees que Dios no te ama o que Dios puede dejar de amarte o que Dios no puede amarte. Tu problema es la incredulidad y el diablo lo tiene todo registrado. En el archivo que lleva tu nombre, Él sabe exactamente cómo hacerte caer y ahí donde nos da. Por eso, ¿cómo obtenemos? La victoria la obtenemos a través de Cristo. Y cuando recuperamos la libertad, ¿cómo podemos mantenernos en esa libertad? No escuchando al diablo. Y reconociendo, tomando la firme convicción en nuestro corazón de que Dios es un Padre bueno y que estamos en sus manos, que sus propósitos se van a llevar a cabo y que si Él no quiere que yo tenga algo que quiero tener es porque es para mi bien, porque sus pensamientos para mí son pensamientos de bien, son pensamientos de salud. Y si Él quiere que yo lo tenga, lo tendré ahora, mañana o pasado mañana, pero lo voy a tener. Pero hoy descanso en la voluntad del Señor. Yo creo que Dios me ama. ¿Cuántos pueden decir, yo creo que Dios me ama y que piensa lo mejor para mí? Dale gloria al Señor, dale gloria. Ponete de pie, ponete de pie. Cerra tus ojos y vamos a reprender toda mentira de Satanás. Basta de creer las mentiras del diablo. Basta de creer, cuántas inseguridades en nuestro corazón, cuántas dudas y temores hemos tenido acerca de Dios. Cuántas veces nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no me lo da? ¿Por qué Dios me tiene en el banco? ¿Por qué Dios me tiene en espera? Cuando tú dices ¿por qué? El diablo lo tiene registrado en su archivo y sabe cómo hacerte caer. Estás vía la jaula. En cambio tú tienes que decir acá que se cumpla tu voluntad, mi Señor. Yo no entiendo por qué, pero yo deposito mi confianza en aquel que me ama. ¿Cuántos dicen amén? Yo deposito mi confianza. Ahora deposito mi futuro. Ahora deposito mi familia. Ahora deposito mi economía. Ahora pongo todo en las manos del Señor, porque sé que en ninguna otras manos estaré mejor. Aleluya. Diga conmigo, Dios me ama. Dios es un Padre bueno. Él sabe qué es lo, decilo. Él sabe qué es lo mejor para mí y Él me lo dará a su tiempo, si realmente va a ser una bendición. Yo pongo mi esperanza en Dios. Toda mi vida la coloco en las manos del Señor.